Hoy haremos un recuento de cómo muchas personas en redes sociales han enloquecido, se han enojado y se han rasgado las vestiduras ante la revelación de que el gobierno de López Obrador ha otorgado por adjudicación directa 8 de cada 10 contratos. ¿Cómo le han echado sal a todo esto los derechairos? ¿Cuál es el dato que no saben muchas personas que defienden a López Obrador? ¿Cuáles son los trapos sucios de Claudio X González en esa larga o amplia rivalidad que tiene con el político tabasqueño presidente de la República? Todo eso junto con nuestras espinosas conclusiones, aquí te las presentamos. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos redes enloquecen porque López Obrador otorgó 8 de cada 10 contratos en adjudicación directa. ¿Listos? ¡Comenzamos! Se dice que en esta vida nada está bien ni nada está mal, según Ramón de Campoamor y su famosa frase que todo depende del cristal con que se mire. El día de hoy tenemos un hecho que a simple vista suena impactante, sin embargo tiene ciertas cosas que vale la pena desmenuzar para estar conscientes de la realidad. Se señala que López Obrador es igual que el PRI, o al menos eso es lo que están señalando los derechairos, o que salió peor, que está otorgando 8 de cada 10 contratos por adjudicación directa. No hombre, ya hasta quieren traer la leña verde. Sin embargo, para estar todos en contexto, valdría la pena tener muy clara la diferencia entre los diferentes tipos de licitaciones. Por una parte existen las licitaciones públicas, que son esas licitaciones ideales en donde se hace una convocatoria pública para que se presenten propuestas libremente en un sobre cerrado, mismo que es abierto públicamente para que sean aseguradas al Estado las mejores condiciones. Por otra parte también existen las adjudicaciones directas, esas que han sido utilizadas muchas ocasiones para favorecer al amigo o al compadre con su negocio changarro. ¿Cuáles son las adjudicaciones directas? Son esos procedimientos que se realizan sin puesta en concurrencia y por ende sin que exista una competencia, adjudicándoselas el contrato al proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad o gobierno. Y por último, existe un sistema o una licitación que podríamos decir que es mixta o en realidad es privada, en donde se selecciona o se invita a mínimo 3 contratistas, tal como ocurrió hace unos días en la refinería de Dos Bocas, Tabasco, en donde se invitaron a 4 grandes empresas para que sea una de ellas la ganona en construir esta refinería. Pero miren familia, vayamos a la parte polémica, donde algunos derechairos se han agarrado de esta información para intentar hacer carnitas al presidente Andrés Manuel López Obrador. No debemos perder de vista que la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad publicó el siguiente comunicado: la asignación de obra pública en la nueva administración, y en esta criticaba o despotricaba que de acuerdo a sus investigaciones, donde según Compranet, que es la página oficial del gobierno federal, descubrieron que el mecanismo de licitación pública ha sido utilizado solamente en el 18% de los casos o de los contratos, que han sido un total de 28,458, mientras que la invitación restringida de cuando menos 3 personas en un 7%, y mediante adjudicación directa se han otorgado los contratos en el 74% de los casos. Estoy seguro que algunas personas podrían decir: ah, Saúl, ¿cómo nos pones a citarnos este sitio de Mexicanos contra la Corrupción, que es financiado por uno de los acérrimos enemigos de López Obrador, Claudio X González? Y yo te voy a decir, tienes razón. Sin embargo, como ya estamos haciendo la aclaración, pues todos estamos en el mismo contexto, porque ojo, ahorita viene la revelación de cuál es la trampa y cuál es lo que están omitiendo muchos derechairos para intentar pegarle contra López Obrador. Sin embargo, debemos de recordar que Claudio X González sí efectivamente es uno de los acérrimos enemigos de López Obrador, que fue incluso uno de los que confabuló, quien en el 2012 estuvo apoyando con todo a Peña Nieto para que no quedara López Obrador, y asimismo que el propio sitio de contralacorrupción.mx de esta organización señala a Claudio X González como el presidente de esta organización. De igual manera debemos de tener presente
que este señor ha despotricado en muchas ocasiones contra el político tabasqueño. Tan es así que tenemos esta publicación en Forbes que dice: nos va a ir mal, muy mal, Claudio X González sobre el gobierno de López Obrador. Y ahí el señor se llenaba la boca en decir que la incertidumbre no es amiga de la inversión y el crecimiento, sin el cual no puede haber una cuarta transformación. Eso fue señalado en su cuenta de Twitter. Por otra parte, algo que le ha representado más leña a este asuntito en contra de la cuarta transformación, es una casualidad, si queremos llamarle así, simplemente se alinearon los astros o se pusieron de acuerdo, y digámoslo con todas sus letras. Pero ¿qué es a lo que me refiero? Mucho ojo, familia. Y así como veíamos este comunicado por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad del 27 de marzo, en donde se señalaba la asignación de la obra pública en la nueva administración, que fue el que leímos, el mismo 27 de marzo salió una publicación señalando el mismo fenómeno. Esto, ojo, por la revista Proceso, reitero, en donde está titulado de la siguiente manera: por adjudicación directa, Fonatur otorga los 3 primeros contratos del Tren Maya por casi 100 millones de pesos. En esta nota resaltaron que sí, que el Fonatur otorgó por adjudicación directa, es decir, sin proceso de licitación público, los primeros 3 contratos del Tren Maya, los cuales sumaban 99.870.000 pesos. Pero miren, aquí podemos ver 27 de marzo la publicación de Proceso y también 27 de marzo la publicación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y mucho ojo, mi querida familia, porque aquí viene el dato interesante de cómo los derechairos han estado manipulando las cifras para hacer quedar peor a López Obrador en este error que, hay que decirlo con todas sus letras, en lo personal también no quiero justificar ni no quiero señalar. Sin embargo, independientemente de esto, creo que lo debemos de poner en su justa dimensión y no por esto exagerarlo o sobredimensionarlo. Pues una cosa es que se nos presente la información y que se nos diga 8 de cada 10 contratos públicos fueron otorgados mediante adjudicación directa, y otra cosa muy diferente es que en este párrafo, el cual no fue encabezado, el cual no fue un titular, se señala que el gobierno gastó un monto prácticamente idéntico en contratos otorgados mediante licitación pública, 26,000 millones, y mediante adjudicación directa, es decir, prácticamente un 50% sí se licitó y el otro 50% se asignó de forma directa, sin licitación. Y ahí lo tienen, familia. Curiosamente, ese hecho o ese importante dato no lo dijeron sus acérrimos críticos. Sus acérrimos críticos empezaron a despotricar contra todo lo que huele a cuarta transformación. Uno de los ejemplos que podemos ver de cómo las redes enloquecieron para decir que López Obrador y su gobierno ya era igualito que el de Peña Nieto son algunas de estas publicaciones. Por ejemplo, publicó Simona Meyer: López Obrador debe aclarar por qué los contratos han sido por adjudicación directa, y el Senado y los diputados se quedan callados. Dicen que no somos lo mismo. Efectivamente no son lo mismo, son peores, ya que son hipócritas y corruptos, pero se pegan en el pecho. El mismo sentido publicó Salvador: fuera o dentro de la ley de las obras públicas y su reglamento, o se lo han pasado por el arco del triunfo, es pregunta. Y como este acérrimo crítico pregunta, nosotros aquí le respondemos: mucho ojo, hasta el momento las licitaciones, tanto por adjudicación directa como licitaciones públicas, han sido legales. Tan es así que la nota simplemente hace una crítica por el porcentaje, como se han llevado a cabo estas. Sin embargo, si fueran ilegales, ¿ustedes creen que a estas alturas el PAN o el PRI estarían contentos, cruzaditos de manos? No, señores, ya estarían interponiendo un juicio político, alguna denuncia. Sin embargo, como no tienen posibilidad o no tienen cabida, no, se van un poco más por el escándalo de la adjudicación directa sobre la adjudicación pública. Por eso no les ha quedado de otra a los prianistas que criticar el porcentaje de las adjudicaciones directas sobre las licitaciones públicas. Otro comentario que hicieron es el siguiente: pero no hubiera sido Peña porque ya se lo estuvieran comiendo vivo. Que viva la cuarta transformación. No te equivoques. Nosotros no solo unas pocas veces, sino muchas veces criticamos y despotricamos contra Peña Nieto, no solamente por las adjudicaciones directas, sino porque estas se estaban comprobando mediante investigación que se realizaba
a su compadre, a sus amigos que les regalaban o les construían una casa como Juan Armando Hinojosa y Grupo IGA, y así respectivamente, escándalo tras escándalo tras escándalo. Hoy en día aún no se han hecho revelaciones o publicaciones ni de la sociedad civil organizada ni de los propios prianistas que señalen que estas adjudicaciones directas son para amigos de López Obrador o sus compadres o por alguna otra persona turbia. No, hasta el momento no existe esa información y por lo tanto debemos de ser precisos y decir la verdad. Y así como vimos estos ejemplos, no hombre, en redes, tanto en Facebook, en Twitter, en Instagram, se vieron cientos de comentarios al respecto intentando pegar y despotricar contra López Obrador. Pero miren, para no sacarle y de forma directa ir al grano con nuestras conclusiones, a nosotros nos gustaría decir que opinamos dos cosas. Por una parte, siempre nos vamos a pugnar a favor de la transparencia. Creo y también estoy seguro que López Obrador es una persona honesta. Si hubiera sido corrupto, deshonesto, el gobierno de Peña Nieto se lo habría comprobado y lo habrían dejado fuera de la competencia de la candidatura presidencial. Sin embargo, no lo pudo hacer ni Peña Nieto, ni Felipe Calderón, ni Vicente Fox. Asimismo, vale la pena estar consciente que muchas de las adjudicaciones directas se necesitan hacer por un factor de urgencia. Recordemos el caso de cuando se compraron las pipas por el desabasto de gasolina, en todo el contexto del combate al huachicol, en donde se cerraban los ductos y era necesaria la adquisición de pipas, y si se hacía todo un proceso de licitación público iba a ser más tardado. Estamos conscientes que así como ese ejemplo era necesaria una adjudicación directa, y así también habrá varios otros. Sin embargo, nosotros creemos y nosotros nos pugnamos para que sean las adjudicaciones directas más la excepción y no la regla general y no la mayoría de contratos. Aún nos hace falta revisar si han sido propiamente secretarios, directores o jefes los que han hecho principalmente todas estas adjudicaciones directas. Creo que no está de más darles una muy buena revisada y que esto lo haga no solamente los medios de comunicación, los ciudadanos, también el propio López Obrador, porque estos funcionarios podrían estar dando piecito no solo para desacreditar a López Obrador o a la Cuarta Transformación, y lo más grave, que los planistas manipulen la información, como ya lo veíamos en este caso, con tal de desacreditar a todo lo que huele a Cuarta Transformación. Y por otra parte, como punto número 2, sepan, mi querida familia, que por respeto a ustedes y por respeto a nosotros, seguiremos alzando la voz cuando encontremos errores, no solamente para que nosotros como sociedad hagamos presión y que si existe algún funcionario, algún director, algún secretario que esté poniendo o complicando o dejándole piedritas en el camino a Andrés Manuel, pues que fácil lo hagan a un lado y así no se esté empañando un muy buen esfuerzo, un buen liderazgo con funcionarios bestias. Pero también hay que ser conscientes que seguramente se estarán manipulando la información, nos estarán presentando datos con el ánimo de pegarle al gobierno de López Obrador. Recordemos que aún existe todo este clima de contienda, de campaña, en donde muchos prianistas ardidos van a seguir intentando pegarle a López Obrador para que pueda reducir su popularidad y estos otros tener más oportunidades electorales. Por eso siempre hay que ser muy analíticos de toda la información y de todo el contexto. ¿Pero ustedes qué opinan de todo esto, mi querida familia Nopal Times? La interpretación espinosa que salga de su ronco pechorruelo, no se olviden dejármela en la caja de comentarios. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos en todas tus redes sociales. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes ver la cara de Nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos qué ocurrió lo lamentable, pues resulta que el presidente estadounidense Donald Trompetas, ese politiquillo con cabeza de chichicuilota en labor de parto, no solamente hizo unas fuertes palabras, sino lanzó un ultimátum en contra del gobierno mexicano de que se cerraría la frontera en caso de que nosotros no detuviéramos a la caravana de hondureños. Pero ¿qué es lo que hará el gobierno de López Obrador con los cerca de 20,000 hondureños que vienen en la caravana?